Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe siempre, de manera que estemos dispuestos a orar constantemente el bien por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, por medio de Cristo hemos heredado también nosotros los israelitas. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Y también vosotros que habéis escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en que creíste y habéis sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual es prenda de nuestra herencia, para liberación de su propiedad y para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos con otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis de noche se repetirá a pleno día, y lo que digáis al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Os voy a decir a quién tenéis que temer. Temed al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tenéis que temer, os lo digo yo. No se venden 5 gorriones por 2 cuartos, ni
pues ni uno solo se olvida a Dios. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados, por tanto, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos y hermanas, continuamos la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios y continuamos la terminación de ese himno cristológico en el cual nosotros o el apóstol San Pablo comienza dándole gracias a Dios porque en Él hemos recibido toda clase de bendiciones espirituales y celestiales, porque a través del tesoro de su gracia, de su sabiduría, Él nos ha redimido a través de su sangre, nos ha concedido el perdón de nuestros pecados y hoy nos viene a continuar diciendo el apóstol San Pablo que por medio de Cristo hemos heredado también nosotros, los israelitas, porque ellos estaban destinados por la elección que Dios les había hecho desde el principio, según su voluntad. Pero también Dios destinó a aquellos que respondieron ahora último, que son los paganos, que han escuchado la palabra de la verdad, esa palabra del Evangelio que es la salvación y que han creído. Por eso Cristo les da el Espíritu Santo prometido, que es el que nos hace partícipes de esa herencia, de esa liberación. Por eso, queridos hermanos y hermanas, nosotros constantemente debemos hacer como el apóstol San Pablo, iniciar siempre toda nuestra oración con la acción de gracias por todo lo que Dios hace en nuestra vida, pero sobre todo porque Él está obrando nuestra salvación. Y de esa manera también nosotros debemos continuar aquello que nos pide Jesús en el Evangelio, y es esas advertencias para vivir una vida cristiana coherente. Y por eso el Señor habla a los discípulos y en este sentido nos habla a nosotros que queremos seguir al Señor. Habla claramente diciendo el Señor: cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, con su hipocresía. Todos nosotros sabemos lo que causa la levadura. Cuando la levadura está buena, pues lógicamente permite que todo el pan se fermente, permite que todo se transforme, que el producto sea bueno. La levadura hace eso, hace que todo se impregne, que todo se transforme. Pero efectivamente, si la levadura es mala, como en el caso de los fariseos, que es la hipocresía, pues puede causar muchísimo mal, porque efectivamente eso va contagiando lo demás, se convierte como un virus y lógicamente si es algo maligno, pues causa todos los daños posibles. Y en este sentido, no es simplemente la hipocresía lo que nos puede dañar, sino también toda incoherencia, pero sobre todo toda ideología. Las ideologías tienen el terrible problema de que cuando entran en nuestra mente van siendo como un parásito, que van transformando, que van cambiando, que nos van haciendo, pues lógicamente, cambiar
todas nuestras formas de pensar, de actuar, de relacionarnos. Y nosotros tenemos muchos modos de ser contagiados de esa levadura de la ideología, como lo decía el Papa Benedicto XVI, esa ideología del relativismo. Eso, lo que es pecado para uno, para mí no es pecado, todo es relativo, eso depende. Y entonces no tenemos en cuenta lo que nos dice Dios, lo que nos dice el Evangelio, lo que nos dice la Iglesia, sino que la medida de la verdad depende de mí. Y eso es terrible. Y nosotros recibimos precisamente esa levadura. Nos contagiamos de eso a través de muchas cosas, a través de la música, de las películas, de las series, de la televisión, de tantas personas que van por la calle, los niños a través de los mismos profesores que ya ideologizados comienzan a meterle ese veneno de ideologías, de partidismos, de divisiones sin sentido, sin profundidad, sin ser críticos. Por eso nosotros debemos examinar bien nuestra conciencia para mirar si estamos impregnados quizás por algún tipo de veneno, de levadura que sea peligrosa para nosotros y lógicamente para nuestros hermanos, porque efectivamente si nosotros seguimos la corriente del mundo, pues efectivamente estamos contagiados y contaminados de la misma ideología del mundo, y el Señor no quiere eso de nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos coherentes. Por eso dice la hipocresía, esa apariencia de simplemente querer aparecer y no querer ser, porque ese es el problema. Hoy siempre todo lo que vale son las apariencias, pero no el ser. Y ese ser tiene que manifestarse en nuestras obras, en nuestros frutos, como nos decía la carta a los Gálatas en estos días. ¿Qué tipo de frutos somos los que están en nuestro corazón, los que estamos produciendo? Si son frutos de la carne o son frutos del Espíritu. Y entonces el Señor nos llama a esa coherencia precisamente, porque nosotros podemos ponernos apariencias, ponernos máscaras, pero tarde o temprano esas máscaras se caen. Tarde o temprano la mentira pues se deja ver, esa falsedad de lo que nosotros hicimos quizás pasar como una verdad. Pues como dice el dicho, primero cae un mentiroso que un cojo, y de esa manera todo lo que sea falsedad, lo que sea hipocresía, pues va a llegar a conocerse algún día. Esas obras malas que se hicieron en las tinieblas, escondidas, allí tarde o temprano se sabrán. Por eso lo más importante es tener un corazón humilde y sencillo, arrepentirse uno, entregarle al Señor esa fragilidad para que el Señor nos levante y nos transforme de esas situaciones, y lógicamente no sean para más adelante motivo de escándalo o motivo pues lógicamente de vergüenza, porque se revela algo oculto que habíamos hecho porque vivimos en la incoherencia, en la hipocresía. Por eso nosotros debemos vivir en la verdad, y Jesús lo ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad os hará libres. Pues no necesitamos nosotros ponernos máscaras, no necesitamos nosotros acudir a las mentiras, porque eso no nos conduce a ningún lado. Eso simplemente posterga
nuestros problemas y los engrandece cada vez más, de tal manera que cuando todo se venga abajo va a ser difícil levantarnos. Y luego el Señor nos invita, porque toda esa incoherencia, todos esos pecados ocultos, pues no solamente van a ser después de escándalo, van a ser descubiertos, sino que el fruto del pecado es la muerte, como lo dice el apóstol Santiago. Entonces, por eso no hay ninguna ganancia estar en el pecado. Vivir en el pecado no nos da ninguna ganancia. No sacamos nada bueno de vivir siempre en el pecado, de estar en el pecado. Y mucho menos tenemos nosotros que justificarnos de decir es que hay que vivir la experiencia para poder ayudar a los demás, para poder aconsejar. No se necesita para saber que eso es mal ir a experimentarlo. Eso simplemente se necesita es escuchar a Dios y obedecerlo. Si Dios nos dice que eso no se debe hacer, es porque no es bueno para nosotros, es porque nos afecta, es porque nos causa mal. Y de esa manera, por eso debemos nosotros no simplemente temer al que nos puede quitar la vida, a cualquiera que nos puede quitar la vida, sino que debemos temer al que es el padre de la mentira, el padre del engaño, y lógicamente aquel que tiene la capacidad de matar y de llevarnos al infierno, que es Satanás, que primero nos seduce en el pecado y luego nos acusa y luego quiere nuestra destrucción y lógicamente llevarnos a la perdición. Pues por eso, en ese sentido, nosotros debemos cuidarnos de eso. Debemos tener miedo no al Señor, sino a estar lejos del Señor, a ofenderlo a Él, porque corremos el riesgo de nuestra salvación. Y luego, efectivamente, también el Señor nos viene a dar una palabra de consuelo, y es una palabra de confiar en el amor y en la providencia de Dios. Y es precisamente que no se venden 5 gorriones por 2 cuartos de cualquier tipo de animal, de cualquier pájaro. Ni dice que ni de ninguno de ellos se olvida el Señor. Y luego también nos dice que hasta los pelos de nuestra cabeza están contados y que lógicamente no hay nada de eso que el Señor no permita. Hasta la caída de un cabello es porque es voluntad de Dios, está en su sabiduría. Y por eso al final nos dice que no tengamos miedo, que no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Es decir, nosotros somos mucho más importantes a los ojos de Dios, y por eso el Señor siempre nos está mostrando su amor y su misericordia. Por eso siempre el Señor nos está mostrando cómo está cerca de nosotros en el sacramento de la Eucaristía, en el sacramento de la reconciliación, de tantos modos, a través del hermano y de tantas otras maneras. El Señor nos muestra su amor, su misericordia, su providencia, cómo Él cuida de nosotros. Pues pidámosle al Señor que nos regale la gracia de vivir una vida coherente, de vivir una vida en la oración, especialmente esa oración de acción de gracias, y lógicamente de estar alejados de la vida de pecado para vivir en la gracia de Dios, sobre todo con la confianza de que Él nos provee, de que nada sucede sin la voluntad de Dios, especialmente en nosotros, a quienes el Señor nos ama siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Pan y este vino.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concede, Dios misericordioso, que te sea agradable esta nuestra ofrenda y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección. Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito El que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Óscar Urbina Ortega y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos juntos la oración que Jesucristo mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo resucitado, démonos fraternalmente un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros.
Aquí está Cristo resucitado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Suplicamos a tu majestad, Señor, que así como nos nutres con el alimento del cuerpo y de la sangre sacrosantos, nos hagas participar de la naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Acudamos a nuestra Madre del Cielo diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie nuestras súplicas en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Les recuerdo, queridos hermanos, que mañana es sábado, la Eucaristía es a las 6:30 de la mañana. Entonces, cordialmente invitados. Pueden ir en paz.